Hola amigos, hoy les traigo la partida número 18 entre Daniel Nootboom contra Gerrit van Dashburg, jugada en Bussum, Holanda en 1931, con la apertura Eco D61, Gambito de dama rehusado, comentada por Irving Chernev. D4. En la apertura es ventajoso ocupar una casilla central con un peón y desarrollar las piezas para controlar el centro. Las blancas comienzan situando un peón en una importante casilla del centro, atacando otras dos. El control de las casillas C5 y E5 impide que las negras sitúen piezas en ellas. Las blancas pueden esperar a utilizar E5 y C5 como puestos avanzados para sus piezas que tendrían el apoyo del peón D. El avance del peón D sirve al propósito adicional de abrir líneas para la dama y el alfil de C1. D5. Esta es la forma más fácil para las negras de igualar el control del centro e impedir que las blancas adquieran más territorio con E4. C4. Las blancas ofrecen un peón para distraer al peón D negro del centro. En realidad, es una propuesta de cambiar un peón central por uno lateral, ya que las blancas pueden recuperarlo sin problemas. Oculta en este falso sacrificio, las blancas plantean la amenaza de destruir el centro negro con C por D5, dama por D5, caballo C3, dama A5 y E4. Y el control que ejercen las blancas sobre el centro es impresionante. E6. Las negras defienden el centro apoyando el peón D con otro peón. Si las blancas jugaran C por D5, las negras pueden retomar el peón y mantener un peón en el centro. Las negras no capturan el peón blanco de C4 porque eso significaría entregar un peón del centro y su control de E4. El encierro del alfil de C8 tras E6 y la consiguiente dificultad en desarrollar eficazmente la pieza es una de las razones de la popularidad del gambito de dama con blancas. Caballo C3. Una buena jugada, ya que el caballo ataca dos casillas centrales, E4 y D5, añadiendo su influencia a la presión del peón sobre B5. Caballo F6. El caballo negro se desarrolla hacia el centro, donde su movilidad es mayor y donde puede contrarrestar la presión ejercida por el caballo blanco. Alfil G5. Una clavada que amenaza C por D5, E por D5, alfil por F6, G por F6. No puede tomar con dama por caballo por D5. La amenaza es sin embargo de menor importancia. El verdadero propósito de clavar el caballo no es insistir una amenaza que pueda ser parada con tanta facilidad. Lo que a las blancas les interesa es una efectiva disposición de sus piezas y el desarrollo del alfil por G5 es muy fuerte. Limita notablemente el juego contrario a causa de la clavada del caballo y no es fácil resolver este problema que afecta a toda la posición negra. Caballo B a D7. En las aperturas de peón de dama, el caballo dama negro cumple mejor su función en D7 que en C6. En D7 apoya el otro caballo y contribuye a preparar el avance del peón C a C5. Otra razón por la que el caballo de B8 no debe desarrollarse en C6 es que en este punto obstruiría el peón C. El peón C debe estar libre para avanzar y atacar el centro blanco. Conviene señalar que, de paso, las negras plantean una celada en la que puede caer el jugador avaricioso. E3. ¿Por qué no ganar un peón con C5, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D8, alfil B4 jaque, dama D2, alfil por D2 jaque, rey por D2 y rey D8.
Las negras han ganado una pieza. Las blancas no hubieran caído en la trampa de haber seguido el principio que debe guiarnos en estos pasos. No trate de ganar a expensas del desarrollo. La última jugada de las negras apoya al peón en D4, abriendo una vía al alfil en C1. C6. Las negras refuerzan su peón en D y abren una diagonal para su dama. Su idea es plantear un contraataque a base de dama A5 y 7 alfil B4, A3. Esto frena en seco la proyectada maniobra, ya que el alfil no podrá llegar a B4 para clavar el caballo. Alfil E7. Las negras desarrollan pieza, desclavan el caballo y aclaran la última fila para enrocar. Dama C2. Un emplazamiento ideal para la dama en la columna. Desde C2, la dama ejerce presión sobre la columna C, lo que puede ponerse en evidencia una vez que se hayan cambiado peones en D5 y controla la casilla E4. Esta última circunstancia es la razón por la que la dama entra en escena en este punto, en lugar de la esperada movilización de las piezas del flanco del rey. Es vital proteger la casilla E4, a fin de que las negras no puedan liberarse jugando caballo E4 con el subsiguiente cambio de piezas. Enroque negro. Las negras guarecen su rey en lugar seguro. No pueden liberar su posición con la maniobra simplificadora de Lasker, la cual consistía en caballo E4, ya que las blancas responderían alfil por E7, dama E7, caballo por E4, D por E4 y dama por E4 ganando un peón. Observe que el peón de A3 impide a las negras recuperar el peón con dama B4, lo que demuestra que la sexta jugada blanca no fue una pérdida de tiempo. En lugar del pasivo enroque, las negras deberían haber buscado contrajuego mediante D por C4, alfil por C4, E5, en lucha por control del centro y al mismo tiempo abriendo una diagonal al alfil de C8. Caballo F3. Las blancas movilizan su caballo rey por el mejor punto, atacando la casilla de 5, lo que paraliza las intenciones del rival de romper con el 5. A6. Esta jugada constituye una preparación de la maniobra de por C4, alfil por C4, B5, alfil D3, alfil B7, seguido con el eventual avance de C5. Esto permitiría desarrollar el alfil de C8, liberar el flanco de dama e iniciar acciones contra el centro blanco. Torre D1. Si las negras se disponen a emprender un ataque de flanco, las blancas se preparan para contrarrestarlo según los cánones. La acción en el centro. La posición de la torre en D1 actúa como un factor disuasorio de cambios centrales de peones por parte de las negras, ya que cualquier desaparición de material de la columna D potencia la acción de la torre sobre la columna. Torre E8. Las negras incorporan su torre a la columna E, ya que el centro es normalmente el teatro de operaciones en esta apertura. Alfil D3. Con la entrada en juego de este alfil, el desarrollo de las blancas está casi completado. Observe que las blancas no buscan combinaciones de ningún tipo, ni tampoco ganar material, ni emprender un ataque al rey, hasta que la mayoría de sus piezas hayan abandonado la primera fila. Solo después de que las piezas se han quitado y se han puesto en los puestos más efectivos, desde donde controlan el centro, disfruten de la mayor movilidad y puedan dominar una buena parte del territorio importante, comenzarán las blancas a buscar una combinación, algún golpe que pueda decidir rápidamente la partida. D por C4. Las negras han diferido esta captura hasta que el alfil de F1 no se hubiese desarrollado, de modo que ahora el alfil deberá acceder un tiempo en retomar. Alfil por C4. Retomar el peón es obligatorio. B5. Las negras ganan tiempo al obligar al
alfil a retirarse, evacuando la casilla B7 para el desarrollo de su alfil de dama. Alfil D3. Desde esta casilla, el alfil resulta de gran utilidad porque juega en dos direcciones. Por un lado, protege E4 de eventuales invasiones, amenaza el flanco de rey, ataca H7 e impide que las negras se liberen con la ruptura C5. H6. Si C5, entonces D por C5, alfil por C5. No, desde luego, regresemos caballo por C5, ya que las blancas ganan dama al tomar alfil por H7. Regresemos donde las negras toman con caballo D5, alfil C5 y alfil por H7. Las blancas ganan un peón, ya que el caballo clavado no puede tomar el alfil. Con la textual, el peón negro de H7 sale del ataque de la dama y alfil blancos. Al pedírsele cuentas al alfil blanco de G5, las negras esperan poder liberar por fin su flanco de dama, creando tensión en el centro con C5. Alfil por C7. Un excelente concepto. Las blancas no pierden el tiempo en aferrarse a la pareja de alfiles, sino que tratan de impedir el avance C5. Si pueden lograr que peón C no avance, el juego de las negras seguirá colapsado y nunca podrán conseguir que su alfil de casillas blancas entre dignamente en acción. Caballo por F6. Esto probablemente sea mejor que tomar con el alfil, ya que la dama negra y el alfil de C8 disponen ahora de mayor libertad. Enroque. El rey debe alejarse a toda costa del peligro. Se refugian en el enroque, mientras que la torre, que debe tomar parte en la lucha, se sitúa en el teatro de operaciones. Alfil B7. Pero veamos, con torre y dama en la misma columna sería una locura aventurarse con C5, ya que por C5, y caso de que fuese retomado, alfil por C5, castigarían con alfil por C7, jaque ganando la dama. La idea de las negras, además de desarrollar el alfil, es jugar la torre a C8 y proseguir con el avance del peón C. Caballo E4. Las blancas despejan la columna C, de forma que ahora tienen tres piezas, dama, caballo y peón de 4, concentrando sus fuerzas sobre el punto C5, con vistas a impedir el avance del peón C a la ansiada casilla C5. Observe cómo las blancas han resistido la tentación de jugar E4, dominando el centro con peones. En lugar de ello, ha mantenido libre la casilla E4 para poder utilizarla como trampolín para sus piezas. Caballo por E4. De otro modo, las blancas instalarían el caballo en C5, ahogando por completo el flanco de dama negro. Alfil por E4. Sigue el control sobre la proyectada ruptura negra en C5 y el alfil de B7 está anclado. F5. Las negras se ven obligadas a expulsar de inmediato al alfil a una costa de debilitar su estructura de peones en el flanco del rey. Cualquier indecisión permitiría al caballo viajar a E5, intensificando la presión sobre el peón C y de paso evacuando la casilla F3 para una eventual retirada del alfil seguido, caso necesario, de torre a C1. Alfil D3. Tercera visita del alfil a esta casilla. Las blancas no deben precipitarse a capturar el peón con alfil por C7, ya que torre C8 clavaría el alfil. Aquí vemos la jugada. Dama B6. Preparando una vez más el liberador avance del peón. Torre C1. La posición requiere que las blancas concentren todos sus esfuerzos en neutralizar el avance del peón C, por lo que deben conseguir el control de la casilla C5 a fin de impedir la ruptura, y no deben relajarse ni por un momento, ya que la dominación de la casilla clave C5 les garantiza virtualmente la victoria posicional. Torre a C8. Las negras persisten en su plan de avanzar el peón, pues si no consiguen realizarlo, el alfil B7 nunca verá la luz. B4. Las blancas erradican por completo el avance. Ahora tienen una partida estratégicamente ganada. Falta aplicar la adecuada táctica para conseguir la rendición enemiga.
Ha llegado la hora de que surjan las combinaciones. Dama D8. Disponibles a preparar dama B3, que amenazaría dama por E6 o alfil por F5. C5. Un poderoso golpe. Las blancas atacan por tercera vez el desvalido peón C, obligando a permanecer donde está. Ante una resistencia pasiva, las blancas proyectan jugar F4 para conceder un soporte adicional al caballo y estabilizar el centro, seguido de alfil a E2 y luego F3, después de la cual el peón C debe sucumbir. A5. Las negras atacan uno de los peones que bloquean su flanco de dama. Contra alfil F6, las blancas se atendrían a la guía de F4, alfil E2, F2, alfil F3. Bien, se jugó dama B3, amenazando de nuevo dama por E6 y alfil por F5. Las blancas posiblemente ni siquiera tomar en cuenta la contestación B por A5, debido a que las negras podrán responder ya sea tomando D por A5 o alfil A3 o C5. Jugadas todas que les darían mucha libertad de acción, así que juegan alfil D6. La defensa inicialmente prevista por las negras falla. Si dama D5, dama por D5, E por D5 y alfil F5. Y si dama D5, dama por D5, C por D5, alfil por B5. Las blancas ganan un peón. Alfil por F5. La primera señal de violencia arroja un peón de beneficio. Dama F6. Al atacar el alfil y un doble ataque sobre el caballo, las negras esperan recuperar el peón. Alfil B1. La idea de esta retirada a la primera fila es formar una batería con la dama a lo largo de una diagonal, ya sea llevando la dama a C2, ya sea desplazando el alfil A2 detrás de la dama. Alfil por E5. Las negras no se andan con remilgos a la hora de prescindir de una pieza activa, pero tienen que hacerlo para poder recuperar el peón. D por E5, forzado. Dama por E5. El material está igualado y lo peor parece haber pasado para las negras. Es cierto que las blancas pueden ganar un peón con B por A5, pero se quedarían con peones doblados y aislados en la columna A. Y es dudoso que pudieran obtener algo positivo de ese peón extra. Debe haber una mejor recompensa por el excelente juego posicional desplegado que esa propina. Las blancas desprecian el peón a favor de seguir presionando. La torre somete ahora al flanco de dama negro a un paralizante bloqueo. La fuerza de la jugada textual es evidente, aunque solo sea por el hecho de que no podrá ser desalojada. A5, una jugada intermedia, cuyo propósito no solo es salvar el peón, sino también poder valorar los planes blancos según la siguiente jugada de la dama. Dama A2, notable retirada. Lo lógico parecía dama C2, a lo cual, sin embargo, las negras refutarán la jugada con dama F6. Y ahora sí, dama H7, rey F8, y las blancas no tienen medios para proseguir al ataque. Y la otra opción, cuando se ha cubierto con dama, es E4, amenazando atacar con el peón a la dama, y las negras impiden toda invasión. La defensa dama F6 falla ante E4. Ahora vemos la clave de dama A2, clavar el peón E negro para impedir E5 en este momento. Torre C8, E5, dama F4, dama C2, amenazando dama H7, jaque, rey F8, alfil G6, torre E7, dama H8, mate. Dama G5, F4, dama G4, torre F3. Cuando la entrada de la torre por G3, seguido de dama H7, es concluyente. Observe que la jugada torre C3, liberando la presión en el flanco de dama, no constituye una infracción de principio, porque un ataque que conduce a la victoria forzada tiene preferencia sobre cualquier consideración
posicional. Regresemos a la posición original. Dama C2. Ahora este reagrupamiento de piezas es más efectivo. Las blancas amenazan. De nuevo, dama H7, rey F8, alfil G6, torre a D8, dama H8 jaque, rey E7, dama G7 mate. Regresamos a la posición anterior. Juegan blancas, dama H7 jaque. El control de las casillas blancas conduce a que el rey no pueda evitar esta decisiva invasión. Las restricciones del flanco de dama y su alfil ahogado no han permitido a las negras ofrecer mayor resistencia. Rey F8. Si jugara rey F7, entonces alfil G6 jaque, pero se jugó F8. Las blancas pueden bien ganar calidad con un jaque de alfil, como vimos hace un momento, bien proseguir ataque con F4, cuando la continuación podría ser como esta, F4, torre H8, dama G6, rey F8, F5, E5, y si en lugar de F5, dama E7, F6, y las negras ganan. Regresemos a nuestra posición. Alfil G6, confinando al rey en un estrecho cerco, de paso que ataca la torre. La amenaza es dama H8 jaque, rey E7 y dama por G7 mate. Esto es todo, amigos. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.